¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una edición nueva de Podcast Despertar. Y en esta oportunidad no estamos solos, estamos acompañados. Muy bien acompañados. Siempre. Tenemos invitados especiales. De lujo. Totalmente. Parece mentira, pero todos los invitados que tenemos por el momento Argentinos. son Made in Argentina. Así que queremos dar la bienvenida. Gracias, Gustavo, Judith, por venir con nosotros y estar aquí en este podcast de la Iglesia Despertar. Estuvieron con nosotros en el día de ayer en una exposición de la palabra, de todo lo que hemos hecho en este día que tiene que ver con la psicología, con la sexualidad. Pero para eso, decirles, Gustavo, Judith, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen en España? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué vinieron a hacer a España? Porque también estuvieron por Barcelona, Pero no por solamente Barcelona. estuvieron aquí en Madrid. Sí, pero bueno, qué mejor que ustedes nos puedan compartir. Sí. ¿Quiénes son? Gracias. Bueno, Primero, antes que nada, gracias por la gracias. invitación. Para nosotros es un gusto. Bueno, somos un matrimonio de 28 años de casado. Lo dije bien, Muy ¿viste? bien, muy bien. Interesante. Y bueno, nosotros somos psicólogos, sexólogos, así que... Tenemos 3 hijos ya adultos, Joel de 28, Juli de 25 y Lucas de 20. Los 2 más grandes casados también. Siguiendo un poco también los pasos en relación a la salud mental, a la integral, a la física, a la sexual, que es a la que nos dedicamos y es lo Ambos que nos son apasiona. psicólogos. Somos ambos psicólogos, educadores sexuales, sexólogos, así que y hace muchos años lo hacemos. Y la verdad que de este tiempito, de un tiempo a esta parte, con más énfasis, creo que ha habido una apertura, hay una urgencia, como hablábamos anoche, el tema de la sexualidad no es un tema más, no es una opción más para hablar, sino que es algo que nos surge desde las casas, por los niños, por los adultos también, y para tener una posición científica, técnica, con valores, para hacer frente a ciertas cosas que dañan aquello que es tan hermoso que es la sexualidad. Sí, inclusive también con la posibilidad de obtener recursos prácticos, ¿no? Que Claro. de alguna manera muchos, nos pasa, algunos queremos entender por qué nos pasa lo que nos pasa, o por qué sentimos lo que sentimos, por qué pensamos como pensamos. Está buenísimo, pero la verdad que a veces no llegamos a profundidades ahí, sino que la idea es entender un poco, ¿no? Y mayormente tener recursos para tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Y saber que se puede, que hay recursos. Claro. Si no los hubiese, bueno, pero hay. Y la Bueno, mente, que es un... Es un misterio. mundo, es un misterio todavía a estudiar. Hablando de los recursos que estabas diciendo, ustedes vinieron a presentar el libro, un libro que escribieron, y algo que me gustó del título, ¿no? del libro es Hablemos de sexualidad en familia. O sea, Claro, ahí bueno. está. Bueno, eso fue un poco la apertura de ayer. Generamos ese espacio donde vinieron las familias con sus hijos. Exacto. Qué hermoso ver las familias ahí poniéndole el interés que necesita este tema. Eso fue bueno. Y la verdad que la forma en que ustedes porque muchos tenían como expectativa qué van a hablar, ¿no? Que eso fue un Claro, poco romper sí. ese estereotipo que hay cuando se habla de sexualidad, y más dentro de una iglesia. Claro. Pero qué hermoso, y la verdad que yo sé que esto generó mucho interés. Ustedes regresan a Argentina, pero ahora nos queda un trabajo súper interesante. Desde la iglesia estamos trabajando mucho con lo que es la familia, así que este es un temazo, Es un temazo. para seguir Buenísimo, trabajando. buenísimo, sí, Sí. sí. Me encantó cómo lo canalizaron con el tema de enseñar desde la casa esto, ¿no? Porque afuera se aprende también, pero se aprende mal. Tal cual, Entonces, tal cual. Y algo que me interesó, Ruth y Gustavo, que usted hablaba. Ruth no, Judith. Perdón. Judith. tanto- es que estoy. No importa. Que le iba a decir Ruth, y todavía me hice esto que. Judith. No me funcionó. No importa. Judith. Sí, Está tranquila. hermoso, Ruth, también. Judith. Lindo nombre, claro. Ayer hablabas porque ¿cuándo es la edad para empezar a educar en sexualidad a los Sí, niños? Eso me interesó. Sí. Me gustaría que lo puedan Sí, comentar. bueno, nosotros bueno, en realidad cuando escribí el libro, no es tanto la sexualidad, bueno, y nosotros hace 20 años que tratamos de enseñarla, que no sabíamos, de verdad que no sabía por dónde empezar. Y bueno, el comienzo es, bueno, ¿qué es sexualidad? ¿Qué decimos cuando decimos sexualidad? Porque claro que esa pregunta remite a la biología, remite a la concepción, a la reproducción, a la genitalidad. Pero hay tantas cosas antes que tiene que pasar en una casa para que esa información caiga y caiga de una manera
a ver, que caiga y no haga otros ruidos, que caiga y caiga en un canal que después va a seguir un flow o un surco que va a seguir despertando otros que no intereses, se malinterprete. que no se va a malinterpretar, porque esa pregunta tiene que caer en un espacio seguro, en una confianza, en un vínculo de papás e hijos en donde la palabra sea un vehículo facilitador y no haya silencios o tabúes. Por eso hablar de sexualidad tiene que ver, por sobre todas las cosas, entendernos como seres espirituales, seres que fuimos pensados y creados por Dios en otro lugar y luego fuimos cuerpo y luego somos vínculo y luego somos hombres y mujeres con roles y funciones, emociones, exactamente. Entonces, cuando todo eso nosotros lo vamos entendiendo como parte integral de la sexualidad, el día que el niño pregunta, viste que siempre hay una tía que se embaraza. Sí. Bueno, la mejor amiga que cae con un bebé. Bueno, son momentos naturales. Un animalito que tiene cachorrito. En mi caso con mi hija fue, una experiencia nuestra perrita tuvo cría y ella me preguntó ¿y cómo salió y por qué por salir? Y preguntándome si los bebés también, si ella había salido por el mismo lugar. Porque ella nació por cesárea, como los entonces, otros dos hijos. ¿cómo nacen era los como demás? un tema resuelto para nosotros. Pero ella cuando vio a la perra tener familia... Dijo, no, acá hay algo que no me cuadra. Exacto. Claro, y aparte que nosotros decimos también que la enseñanza tiene que ver con la vivencia. O sea, cuando los hijos ven a los padres, ellos están aprendiendo porque los están viendo. Más allá de las palabras, que tiene que haber palabras, porque la palabra como que te unifica, te integra la experiencia, el sentir o la vivencia, lo que sea, con algo, esto es, lo que estoy sintiendo o viviendo significa esto, o tiene un nombre, y me ayuda mucho a clarificar. Pero también la verdad es que cuando los hijos ven a los padres, ellos están aprendiendo sexualidad, cómo el padre la trata a la madre, cómo la madre lo trata, bueno, y cómo se expresan cariño, cómo se expresan respeto, cómo se cuidan. La caricia, la mirada. Todo eso habla muchísimo. Y donde los niños ahí están aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué edad le empiezo a hablar? Mira, le empezaste a hablar del día cero, de cuando empezaron tal vez a pensar si quedaban embarazados, si buscaban o no, o se enteraron que quedaron... El nombre que le pusimos, o sea, todo hace a esta identidad que va a ir generando el ambiente correcto para hablar de temas privados, porque el tema de la concepción, de las relaciones sexuales, de las partes privadas, de la vulva y el pene, yo digo esos nombres porque también los nombramos mal. Sí. Totalmente, entonces creo que los niños necesitan saber cómo se llama. Como la nariz se le enseña nariz, el ojo, la oreja. Y hay un tema que, bueno, ya que está siempre, abro el paréntesis y lo cierro, porque las mujeres no tenemos vagina, tenemos vulva. También tenemos vagina. Y no es menor hacer esa aclaración, porque la vagina remite solamente a penetración o reproducción o que sale el niño. Nosotros tenemos todo un aparato reproductor para nuestro placer, para hacer nuestras necesidades. Entonces también eso remite a ampliarnos y a entender la funcionalidad. Entonces después cuando hablas con una mujer sobre su sexualidad, entiende mucho más lo que... Bueno, porque ha sido más tabú la sexualidad femenina que la masculina. O sea, los hombres tienen de arranque una conexión con sus genitales que nosotras no tenemos. Exacto. Bueno, es para otro podcast. Y tristemente podríamos decir que todavía se dan casos de que estos temas son tabú, no se tocan, no se hablan, estas palabras como que las ven horrorosas, como un insulto. Sí, tal cual. Bueno, nosotros decimos que nuestras consultas como sexólogos, creo que el 80% de las veces se resuelve solo con el 80% solo con educación sexual. Claro. Por eso esto de ponerle nombre y entender también que es muy llamativo cómo nosotros los creyentes no podemos nombrar justamente o no podemos conocer, pero algo que Dios creó, que tiene un nombre y tiene una función. Como dijiste recién, la nariz, la oreja, todo fue creado. Digo, la oreja tiene tantas vueltas, pero ¿por qué tantas vueltas? Bueno, porque tiene que ver con el sonido, con la captación justamente Bueno, y los genitales fueron creados cada parte con una función o para un fin, pero nadie habla de eso tampoco, ¿no? Entonces creo que poder integrar nuestra vida espiritual, nuestra biología, nuestra mente, nuestras emociones, las cuestiones relacionales, es un montón en los cuales estamos todos inmersos y necesitamos ponerlo en palabra. ¿Por qué me frustro? ¿Por qué? Porque estás queriendo abrir un artefacto eléctrico con un instrumento que no es adecuado. Total. Pero si consigo la herramienta, el recurso, entonces un destornillador con una medida va justo, está pensado ya para eso, y creo que cuando logramos entender cómo funcionan, creo que tenemos más libertad. Por eso yo digo siempre, en nuestros lugares donde está el Espíritu de Dios y hay libertad. Contame cuánta libertad hay en la sexualidad, pero que no tiene que ver con libertinaje, ¿no? Tiene que ver con libertad.
La libertad tiene que ver con el poder tener luz, claridad, conocimiento. Placer. La posibilidad de que las parejas se hable, lo que me pasa, lo que yo necesito, lo que tal vez yo siento que vos no me estás dando. No significa que vos no me lo des, yo siento que no me lo das. Y ahí viene la frustración del hombre, bueno, tantas Los cosas. desencuentros. Por eso cuando hablamos de la crianza en educación sexual infantil, estamos preparando para la manifestación de una relación adulta. O sea, todo lo que hacemos, obviamente que nuestra infancia no es nuestro destino, porque nosotros creemos en la sanidad, creemos en la restauración, creemos en la reparación, pero si nosotros pudiésemos, ¿no? Y para eso estamos trabajando, ¿no? Que ciertas cosas se ordenen, saber que un niño a los 12 o 13 años va a estar mirando los genitales de otro y los propios porque está conociendo el mundo, no porque está desarrollando una mente perversa, que a los 4, 5, 6 años va a preguntar eventualmente en algún momento por la existencia. Sí, sí. O sea, es una pregunta natural. Si a los 8, 9, 10 años ese niño no hizo esa pregunta, papá, mamá, les digo, algo sucedió. Claro. ¿Sí? O ya sabe y tiene la información que vaya a saber cómo la tiene. Claro, cómo la tiene. Qué interesante, porque con Jasmine nos pasó justamente en esa edad. Yo estaba en la universidad y me llega un mensaje de Gustavo y me dice: la nena me pregunta por dónde nacen los bebés. Auxilio. Y yo le dije: buscale una ilustración y explícaselo. Se lo explicó y Jasmine le decía: pero papá, dice, pero el bebé es grande, ¿cómo va a salir? Y Gustavo le decía: El cuerpo está preparado, se va preparando. Ese momento, Y que es Dios maravilloso. prepara. A ver, preguntó y nunca más después. No, nunca más. Se le dijo las más, o sea, cosas y los nombres como Sí, corresponden, lo mismo que estabas diciendo. Y me viene a la mente, ¿no? El texto bíblico: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere adulto no se apartará de él. Exacto. Entonces yo creo que es parte también de la construcción de ese niño y de la educación del niño. Porque a veces pensamos que el educar al niño es... bueno, los que somos cristianos, no, la Biblia y Señor, listo, claro. y todo lo que tiene que ser, no, tenés que hacer esto, tenés que saber cantar una alabanza, tenés que saber esto, tenés que saber orar, tenés que saber ayunar, todos los principios que no están mal, que son correctos, que son las herramientas para ese niño, pero que hay un área que hay como está en la sombra, ¿no? En la oscuridad y que no se está enseñando. Claro, yo creo que también tiene que ver, seguramente tiene mucho que ver con nuestra sexualidad, ¿no? La sexualidad del adulto. Digo, yo no estoy pudiendo, algunos dicen esto, ¿no? Yo no estoy pudiendo con mi vida, ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos sobre algo que no estoy pudiendo? Y está bien, porque tiene que ver con una, si no lo tenés no lo puedes dar. Pero el punto es que podamos hacer algo, porque entendemos que todos tenemos luchas y que no es algo que tengo que tener mi vida súper clara, súper ordenada, súper... No, creo que estamos aprendiendo en el orden, sobre todo cuando estamos teniendo frustraciones, entendemos que no es por ahí, es por otro lado. Pero mientras tanto, que no soy el centro del mundo, el ombligo ¿no? Mientras tanto, puedo compartir con un otro. Y creo que ahí, para nosotros, eso es lo que podemos tratar como el narcisismo, ¿no? Ese amor propio, porque ese narcisismo a veces se presenta como diciendo: hasta que yo no esté bien no puedo servir a Dios, hasta que yo no esté bien no le puedo enseñar a mis hijos sobre sexualidad, hasta que yo no esté bien. Pero ¿cuándo va a pasar eso, amigo? ¿Cuándo va a suceder? Quizás pueda pasarte la vida y nunca llegar a conseguirlo. Pero mira, esto es más simple cuando estabas diciendo eso con respecto a que, claro, ¿quién aprendió a ser papá? Cuando nace el bebé, vos no sabés, buscás saber dónde está la tecla para apagarlo, llora, no sabes lo que le pasan, no hay expresión. Entonces, ¿qué haces? Empezás a... No es como leí en el libro. Claro, no es como me la contaron. O como te cuenta tu amiga, claro, ¿viste? no, yo con mi qué hijo, mala madre estoy siendo. Claro, yo con mi hijo lo hice así, me funcionó, pero este hijo no funciona así, funciona de otra manera. Entonces, uno entra en esa desesperación de buscar a ver cómo poder hacerlo mejor por amor a su hijo. Bueno, yo creo que esto también tiene que ser por ese lado. Lo que estás diciendo tiene que ser, si no lo sabés, investigá, averiguá, preguntá. Hay mucha gente que está preparada en este tema. Exacto. Y bueno, nosotros como pastores, a veces en la consejería pastoral viene muchos que... Y uno tiene que estar con las cosas en el aire y no sabemos. Yo he observado, o sea, esta generación de niños se está trabajando mucho más la idea de poder expresar lo que te pasa. Sí. Se le ha puesto más fuerza y más gana a este tema. Pero a nosotros los adultos esos temas no se tocaban. Por eso muchos papás no saben cómo expresar una frustración, no le saben poner palabra a lo que le está pasando. Exacto. Sin embargo, los niños más pequeños, o a través de una imagen o un color, dicen: sí, estoy enojado, estoy color rojo, o sea, tratan de ponerle palabra a lo que le está pasando. A veces con los papás o con los adultos nos pasan que no le encuentran, que la frustración no le pueden poner palabra. Esta es la raíz, este es el punto. Entonces yo digo, claro,
hay una generación que está desarmada y cuando se tocan temas como esto, que a eso le sumas el prejuicio, el tabú, iglesia, sexología, ay, no, los traumas esto, personales. los Por eso traumas nosotros cuando hablamos de sexualidad y hacemos la charla que hicimos ayer, que es para nosotros como la primera. Después podemos hablar sexualidad y la pareja, sexualidad y adolescencia, su sexualidad y vejez. Eso son otros temas que van, ¿no? Pero cuando hablamos de sexualidad en familia y tenemos a toda la familia junta, nosotros sabemos que los niños vieron que ayer estaban, bueno, y en otra iglesia también hacían preguntas. Ellos no tienen, como vos decís, esa limitación o ese limitante. Entonces, al hacerlo todos juntos, después generas una situación de, ok, yo tengo que poder nivelar para poder instruir. Me gustó, y nosotros usamos mucho ese pasaje de instruye al niño en su camino, porque el trabajo de un papá es artesanal. Vos tenés 3 hijos, ustedes tienen 3 como nosotros, y vos sabés lo que hiciste con este no sirvió con este, Total. y seguramente con el último Así menos. es. Entonces como vos Aparte decís, que no sos el mismo vos. y uno no es el mismo, claro. Sí. Entonces vos decís, bueno, a este le tuve que explicar de esta manera, no, a él lo voy a acompañar de otra manera, porque yo sé que si utilizo esta palabra, y ahí nos pone en una situación de verdad conocer a nuestros hijos. No que alguien más de afuera nos venga a decir cómo es nuestro hijo. Aparte, sí, Perdón, y sí, por supuesto, porque creemos en la colaboración, creemos en la, como decíamos anoche, en la crianza en manada, en que si soy parte de tu comunidad, que vos puedas venir a decirme, mirá, me parece que tu niño está pasando eso, pero que los papás, nosotros seamos los primeros autocríticos, los vulnerables, pero también decir, no, hey, mi hija no es como, creo que nos contabas algo ayer, no es un 1. No será Claro. un 10, pero no es y nosotros ser esa defensa a nuestros Defenderlos. hijos, Exacto. eso nos pone en esa situación de instruirlo en su camino. A lo mejor a otro tenés que decirle, no, ponele un 1 y que vaya y repita Claro, y haga. que ¿no? le viene para despertar, quizás. Exactamente. Claro, Y con claro. la sexualidad lo mismo. Hay tiempos que uno dice, bueno, a los 2, 3 años tal cosa, a los 4, 5 tal otra. Entre los 9 y los 11, yo siempre lo repito esto, los niños tienen que tener toda la información, incluso de enfermedades de transmisión sexual. Wow. Incluso esa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ponernos al día. Pero cuando nosotros hicimos eso, también hicimos un viaje personal en nuestra propia Eso es lo- historia sexual. Claro, eso es lo que iba a decir, que realmente verlo de esa manera, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra aprender, porque aprender significa sin prender. ¿no? Wow. Aprender es soltar, básicamente, sin agarrar. Entonces, cuando estoy aprendiendo, no es que estoy incorporando como lo entendemos todo. No, antes de incorporar tengo que soltar. No puedo incorporar algo si no solté algo primero. O sea, tengo que generar un Interesante. espacio para poder ingresar lo nuevo. Entonces, creo que este aprendizaje, esto de soltar, yo digo, este hijo mío que me está... Este hijo tuyo te está invitando, vamos a verlo de otra perspectiva. Claro. Te está invitando a que vos puedas pensarte, mirarte y decir, che, ¿quiero ser así con él o no? Porque capaz que me está invitando a que yo sea un poco distinto y tenga una adecuación desde la elección y que de alguna manera juntos podemos aprender. Esto que decíamos, ¿no? Los chicos tienen más libertad. ¿Es así o no? Sí, creemos que es así. La libertad que no tuvimos y la libertad que necesitamos. Claro, porque Entonces- es en señales también que esa libertad no se convierte en un libertinaje. Eso iba a Claro, decir, porque claro. también estamos medio peligrosos. Claro, en eso, ¿no? es una Porque línea muy hay faraones, delgada. hay niños faraones en la Eso es casa, muy ¿no? importante, digo, y poder aprender juntos me parece que es buenísimo, y esto es fundamental porque también lo vemos, es como nosotros queremos darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos, o que ellos vivan todo lo que nosotros no pudimos vivir. Y ahí creo que se puede convertir sutilmente en un error. Generar tiranos, como decíamos, ¿no? Sí. Porque si no, ellos, pero viste cómo son, a mí me reprimieron, a mí me pegaban con el cinto, a mí me decían cállate la boca, anda para allá, no. Y ellos digo, no, yo ahora quiero que ellos se expresen. Al otro extremo. Al otro Claro, extremo, al otro, digo, claro, no nos damos claro. cuenta que eso no tiene que ver con una restauración nuestra personal, sino que tiene que ver con otorgarles lo que nosotros no tuvimos. Entonces vos le preguntás a un padre, ¿vos qué querés para tu hijo? Lo mejor. Ok, definime qué es lo mejor. Claro, Porque lo mejor va a estar dado mucho tal vez de nuestras carencias. exacto. Entonces, cómo vinculamos todo con lo sexual es increíble. Estamos hablando de la educación, de la comunicación, de la libertad, de la relación que tenemos. Entonces, creo que es fundamental integrar. Totalmente. Wow, qué interesante. Acá van a surgir muchas charlas, Muchas tienen que cosas. salir muchas charlas y demás. Me pareció interesante lo que Judith estaba diciendo, ¿no? Que para los 9 años tener toda la información. Yo sé que quizás hay padres que nos van a estar escuchando y decir, ay, no, qué horror. Qué eso horror, no ¿cómo puede le vas a ser". decir con 9 años? Quiero contarte una experiencia que nosotros vivimos en Argentina. Fuimos pastores de colegio cristiano y a los 8 años en el aula se habían empezado, porque cargaban móviles, se habían empezado a pasar pornografía. Entonces vimos la necesidad, ¿no? Tenemos que tocar este tema. Y por supuesto que como era un tema que teníamos que tener la autorización de los padres,
Hubo padres que se negaron rotundamente a que los chicos participaran de una charla de sexualidad y a enseñarles. Y es como decís, y te estoy hablando de hace años atrás, no quiero imaginarme ahora. No, ahora es terrible, ahora es terrible. Mira, nosotros nos basamos claramente en principios espirituales, pero estudiamos mucho estadísticas, ¿no? Entonces, cuando decimos que a los 8 y 9 años los niños tienen que tener la información, es justamente por eso, porque va a llegar una información distorsionada desde la manipulación, desde lo irreal, desde lo perverso, y eso va a primerear el mapa sexual o el mapa sexual, erótico, de amor de nuestros hijos. Claro. No, tenemos que primerear lugares. Por eso es el vínculo, por eso es el amor, es la aceptación, es el límite, porque la sexualidad sana, funcional, satisfactoria, tiene mucho que ver con los límites. Con lo que quiero, con lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta. A veces los adultos no tienen ese límite. Claro. Totalmente. Están a veces oprimidos o aprendieron una forma de amar o de sexualidad muy distorsionada, entonces Tal cual. el adulto todavía le cuesta, lo que hablabas un poco recién, el adulto no tiene eso incorporado porque lo aprendió mal y bueno, ¿cómo va a hacerlo con el niño? Entonces, ¿cuánto daño puede hacer la pornografía? Que el otro Sí. día yo lo explicaba y decía, wow, Dios, realmente esto es grave. O sea, no es un tema solamente acá espiritual. No, es biológico Todo, también. es Es todo. integral, diríamos. Sí, porque aparte, algo que no creo que no lo dijimos anoche, es que nosotros a veces, bueno, hablando del hombre, que tenemos más una relación más cercana con la pornografía, más que las mujeres, está subiendo las estadísticas de mujeres que consumen pornografía, por supuesto que sí, pero como varón creo que a veces tenemos muchos sentimientos desagradables, como por ejemplo la angustia y el estrés y la ansiedad, que hacen que uno pueda tomar a la sexualidad a través de la pornografía para tener justamente el placer rápido que necesitamos, este shock de dopamina, y eso es tremendo, porque estamos linkeando muchísimas necesidades con respecto a eso. Entonces, ¿cómo me saco la ansiedad? Comiendo. ¿Cómo me saco la ansiedad? Teniendo un consumo de pornografía. De última, mira, 2 minutos, 5, me voy al baño, no pasa nada. ¿Quién entra conmigo al baño? Nadie. Nadie. Mi móvil y yo, prácticamente. Entonces, el consumo de pornografía hace que uno tenga la satisfacción inmediata, rápida, donde no tengamos que esperar el cortejo, No nos donde no tenemos que frustramos, claro. acercarnos, donde no tenemos que preguntar cómo estamos, cómo está el otro. Entonces, lo resuelvo rápido. Entonces, es un toque, rápido, ¿viste? Tac, tac. Y creo que terminamos teniendo más perjuicios en nuestros pensamientos, porque cuando el hombre consume pornografía, hay distintos niveles y demás, pero cuando salimos a la calle, todo es sexual. Claro. Ya de por sí, el 80% del día nosotros pensamos en temas sexuales, el varón. Con el consumo se incrementa al punto de que casi tenemos mecanismos obsesivos y compulsivos que hacen que el objeto de nuestra vida muchas veces sea el consumo, más allá del pico, que después podemos tranquilamente bajar y tener grandes niveles de culpabilidad y autoflagelo porque no me siento, ¿no? Pero que ese mismo pico después retroalimenta otra vez el consumo. Porque Claro. esa Exactamente. angustia Claro. necesita otra vez Y cada ser vez querés más. canalizada. Son más. Y tres, cada vez querés generalmente más. son tres, Sí, es como una son tres adicción. momentos donde uno quiere que está tranquilo, y yo le digo a muchos de mis pacientes, cuando vos estás tranquilo, sospechá. Ahí empezás a Claro. sospechar de que tal vez no estás tan bien como vos crees que estás. No digo que estés mal, pero tal vez no estás tan bien. Entonces ahí empezar a ver, bueno, cómo me siento, el registro emocional, cómo estoy, con mi nivel de frustración. Porque si yo creo que estoy bien y no estoy atento a algunos indicadores, probablemente puedo estar acumulando cierta tensión. Ahí donde se empieza la mente y dice, ¿por qué no vas por acá? Pues la mente lo que quiere es generar caminos de satisfacción y de equilibrio. Equilibrio que la tensión se eleva, con la satisfacción se nivela. Entonces tengo hambre, tensión. ¿Cómo? Alivio. Tengo sueño, tensión. Duermo, alivio. Bueno, con la sexualidad pasa lo mismo. Entonces la mente linkea y dice, mira, ¿te acordás lo que a vos te sirvió la última vez? Consume pornografía. Dale, metele por acá que vas a tener la satisfacción rápida. Entonces empezamos tranquilidad, tensión, consumo, culpa, la angustia de un día o 2, 3 a lo sumo, se va pasando, prometo que voy a cambiar y empiezo otra vez en un estado de... Son 3 ciclos. O sea, esto Como un círculo vicioso. Como un círculo vicioso. Entonces digo, literal. Y que Exacto. no es suficiente, y esto ojalá quede claro, ¿no? Decirle a una persona que entre en abstinencia de consumo, porque de verdad que no es el problema la pornografía, el problema está abajo. Si nosotros no tratamos el problema de fondo, un día va a dejar de consumir pornografía, pero va a empezar a comer mucho. Sí. Va a empezar a tener relaciones
vínculos adictivos, Pero de va a dependencia, canalizar por va a ir otro por otro lado, lado. claro. Entonces, cuando nosotros trabajamos, sobre todo cuando vienen, hay muchas personas mayores, mujeres, yo trabajo con mujeres que consumen pornografía, y empezamos a ver sus necesidades emocionales legítimas, Claro. necesidades de ser amadas, de ser aceptadas, de ser reconocidas. Entonces, cuando empezamos a trabajar eso, de repente, obviamente que hay después mecanismos que bueno, nos cuentan cuánto consumieron, ¿no? O sea, no es que no trabajamos el consumo de pornografía, pero no le echamos el foco ahí, sino que vamos viendo otras cosas. Y también hacemos psicoeducación o educación sexual, ¿no? Porque arruina el cerebro, arruina la imagen de las relaciones sexuales, te genera un meterte para adentro que te desvincula del otro. O sea, realmente hace mal el consumo de pornografía. Eso lo dejamos establecido en el primer momento, pero luego vamos más profundo, porque eso es lo que Cuando hay que unos trabajar. hombres, claro, se me acercan y me dicen, mira, Gustavo, te cuento que tengo un problema. ¿Cuál es? Consumo pornografía. Y yo digo, ¿cuál es el problema? Me miran, ¿no? Como diciendo, pero te estoy contando que... Claro. Digo, ¿pero cuál es el problema? Pero porque justamente haciendo énfasis en esto. O sea, poder ver qué otros aspectos en tu vida, como la falta de propósito, bajos niveles de frustración, Exacto. Sí. poca disciplina en el desarrollo de tu cerebro frontal y prefrontal, que son las partes diseñadas por Dios para crear recursos a mediano y largo plazo. O sea, no es todo ya rápido, porque si no me sale, no soy útil, no soy inteligente, no soy apto, soy un inútil. Entonces, unir todo esto hace que digo, ¿cómo está tu vida? Contame cómo estás vos. Capaz que estás en una crisis donde vos tenés que cambiar de trabajo, donde vos tenés que modificar algo Estás en tu deprimido, vida. estás... Claro. Bueno, y en el varón es tremendo la cantidad de hombres deprimidos. Pero nosotros, como no tenemos el acceso o desarrollado el músculo de la vulnerabilidad como recurso y Claro. herramienta que realmente existe, es real. Jesús, a mí me encanta esto, Jesús fue un hombre vulnerable. Wow. Él mostró su vulnerabilidad. Delante de la tumba de Lázaro lloró, no tuvo ningún problema. Delante del templo, él tiró, rompió todo, estaba muy Dijo, enojado. ¿por qué me has desamparado, Dios? O sea, y nadie Claro. se le fue a decir, ay, qué hombre falto de fe. O sea, Claro. él podía En el expresar. momento- Aparte de mí esta copa, ¿no? Sí, Pues- sí. Exactamente. Entonces, él Fantástico. expresando y mostrando, y yo digo, esa es la expresión más clara de masculinidad que tenemos de nuestro Señor. El ejemplo más claro lo tenemos de Jesús. Es lo que se dijo, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Wow. Los hombres no lloran. Exactamente. ¿Qué Tenemos un daño hizo hombre. eso? Entonces, que un hombre en una reunión de hombres diga, muchachos, oren por mí, me siento mal, estoy deprimido, esta semana he llorado varias veces, yo creo que es el reflejo de lo que no quiero que me pase y creo que cambiamos de tema rápido. Y déjame agregar algo de lo que vos estás diciendo que es súper importante, que los hombres estadísticamente padecen más de depresión que las mujeres. Wow. Y creo que tiene que Y de ver suicidios. y de suicidio. Y eso tiene que ver también con tener un concepto correcto de lo que es la depresión. Porque nosotros lo usamos como liviano, ¿no? Como diciendo, ay, tiene un bajón. No, la depresión es una enfermedad. La depresión modifica la química del cerebro y al modificar la química del cerebro, claramente, porque la persona no está viendo la vida de manera correcta, la está viendo de manera negativa a causa de una pérdida, a causa de un trauma, a causa de algo que le está sucediendo, se cambia el cerebro. Entonces hay que atender a esta persona de manera integral. Cuando las ideaciones suicidas aparecen, no siempre la persona va a cometer suicidio, pero es un infierno vivir con eso. Sí. Y si nosotros lo dejamos en el plano, bueno, vamos a orar y vamos a ayunar, eso también lastima su fe. Eso está perfecto que suceda y como comunidad Tiene de que fe haber, tiene lo que haber. tenemos que hacer. Sí, sí. Pero tiene que ir a un psiquiatra, Claro. Sí. tiene que consultar a un Necesita psicólogo un también porque profesional. necesita cambiar su manera de pensar y necesita muchas veces ese químico, la serotonina es la hormona estrella que por lo general es la que está descendida, o sea, hay algo químico real que sucede, entonces por lo general lo que se hacen con los antidepresivos es que haya más disponibilidad de serotonina, que es la hormona que nos permite estar en calma. Cuando la persona logra estar en calma, va a poder incorporar los pasajes bíblicos, incorporar las disciplinas Totalmente. espirituales, hablar de lo que le sucede. Por eso, realmente para nosotros la psicología es una herramienta muy poderosa en este tiempo en donde la depresión es un súper problema, incluso en la infancia, Es y verdad. la ansiedad y el estrés y los trastornos de Hoy ansiedad. cada día estos más tiempos. ansiedad, más Sí. estrés, Y el las síndrome del pantallas. burnout, Y ¿viste? el síndrome del burnout. Yo atiendo sí. a personas y a pastores también que Pastores. están quemados. Sí. Quemados, Sí. están quemados porque lo han dado todo. Sí. Porque, bueno, Se te desconecta, perdón, el burnout se te desconecta la cabeza. Wow. entonces Te fuiste. es como que vos sí, En sobrecarga. Entonces digo, realmente yo a veces digo, ¿por qué no haces una consulta con un psiquiatra? Pero escúchame, Gustavo, vengo a vos para que me acompañes y me mandas al psiquiatra. Claro. Y O sea, todavía estoy está también peor. ese... Bueno, Estoy Sí, peor, sí, pero bueno, digo, ¿no? ¿sabes qué? Sí. Digo, dejemos que el otro profesional
te pregunte y diagnostique. Entonces no soy yo solo, somos dos, Claro. porque podemos tener una mirada. Bueno, y como dice la Biblia, en la multitud de consejeros está la Claro, sabiduría. Claro, no te cierra el psicólogo porque, dale, buscate otro. No te cierra el psiquiatra, dale, buscate otro. No te quedes con eso. Pero lo importante es que podamos tener, porque digo, no va a ser cosa que yo diga, viste, bueno, lo vamos a trabajar con algunos recursos emocionales y esa persona está a un 20% de Claro. energía de su No, y no lo desgaste. puede hacer. Y digo, pero tengo 20 Sí. todavía. No, es ahora. Cuando hay un 20, ahora hay que ponerlo, Claro. cargarlo ya Claro. para que no te agotes al tope. Porque te agotás al tope y eso es lo que muchas veces, no vamos a decir siempre, pero muchas veces genera una predisposición para las demencias. Gastaste tu mente, te la Eso es gastaste. La quemaste. Y le pusiste... Por eso está el término, ¿no? Este está quemado. Está quemado. Sí, Está pero quemado. es literal. Es literal. Y algo Sí. que dijiste que yo también lo uso cuando el pasaje que dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, lo decía Salomón y sus consejeros eran los consejeros de David. O sea, no era cualquier no eran consejo. cualquier consejero, No era el claro. verdulero, bueno, no sé si existe acá la Sí, imagen, sí, sí. no. Era gente capacitada. O sea, andá a preguntar si vos tenés un problema de tiroides al endocrinólogo. Si Claro. tenés un Sí, problema... No vayas Claro. a la... Bueno, que puede decir al herbolario, pero está todo bien, pero anda el al que cerebro sabe. El cerebro es un asunto serio y para el cerebro el especialista es el psiquiatra. Nosotros llevamos al cardiólogo, se trata el corazón y nosotros hacemos Bueno, educación, pero yo tengo un psicoeducación. amigo que es médico y No, Sí. no, no, ya no, está, con eso... Claro. Y el orden también nos ajusta, el orden de seguir la palabra. Obviamente podemos hacer interconsultas si algo no nos cerró, pero el orden también ya empieza a haber un proceso de sanidad, porque sé que mis hermanos van a estar orando, tengo el consejo de mi líder o de mi pastor, tengo el espacio terapéutico para ver en qué área yo dejé que esto se empezara a desmadrar. Claramente, si he tenido una pérdida o si he sufrido un trauma, esto lo tengo que Claro, y ponele onda, solucionar. ¿viste? Le decimos, ponele voluntad, dale, ponele... Y yo digo, hay gente que no Que no tiene, puede, no claro. tiene, no es que no puede, quiere. quisiera, pero no puede. exacto, No puede. exacto. Entonces eso es importante y por eso hablamos de esto, ¿no? De profesionalizar la salud, de que todos podamos leer, que todos nos podamos preparar. Cuando vemos en la Biblia un José, estaba preparado. Él estaba preparado, él sabía Estaba cómo listo. preparar, cómo guardar, Un cómo Daniel. almacenar un Daniel con la cantidad de idiomas que... Yo digo, ¿por qué hemos bajado los niveles de capacitación o de interés? Eso creo que lo tenemos que asumir como una responsabilidad para justamente prepararnos en este tiempo. Tal cual. Vos sabés que lo que estábamos hablando recién me abre a una pregunta, porque está la consejería pastoral, está el psiquiatra, el psicólogo, estabas aconsejando de que obviamente ir a quien pueda ayudar mejor, que se pueda hacer una mejor ayuda, porque sí, es como decimos, tengo un amigo que hay unos memes que ahí dice, bueno, es el amigo que te dijo que te lo puede hacer más barato y están las paredes torcidas, ¿no? Claro, Entonces, sí. yo creo que eso lo tenemos en todos los aspectos de la vida. Sí. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer, que esto abre el tema, ¿no? Por mucho tiempo la iglesia estuvo enemistada con la psicología, como que la psicología es, prácticamente el diablo, ¿no? No, como psicólogos... O la respuesta, yo no estoy loco. yo no estoy loco. Que le aconsejes a alguien y diga, no, pastora, yo no estoy loco. le- Esa era la yo no estoy Ir al diciendo psiquiatra, eso. claro, ir al psiquiatra, mandar al psiquiatra Peor. es mandar al loquero. Sí, sí, Claro. eso Se es le lo había peor. puesto el nombre, no, ¿y a dónde está yendo? A mí me lo han dicho, no, estoy yendo al loquero. ¿Cómo al loquero? Claro. Y el loquero es el que ayuda a los locos. No, pero ¿cómo loco? No entiendo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Yo sé que hoy la iglesia tampoco es del todo, si uno habla solo psicología dentro de una iglesia, los extremos, ¿no? Que tampoco Sí. es correcto. Sí, pero no le voy a preguntar a usted el por qué estuvo enemistada tanto tiempo, porque no sé si tendremos la respuesta. Pero yo creo que esto que ocurrió, ¿no? Que ocurre, quizás hasta el día de hoy. Sí, está bien. Ayer ustedes dijeron, nosotros tuvimos en la reunión general de los miércoles, que es reunión de oración, 2 psicólogos y sexólogos. O sea, no solo psicólogo, le agregás, osados, por le agregás cierto. el término sexólogo. Y yo creo que 20 años atrás me hubieran tirado piedras. Hoy quizás tendría también que... hoy. Quizás hoy. Ya nos vamos a Muchos enterar. quizás hoy nos pueden decir, No pero... importa. Lo que hemos aprendido ¿Cuál es en la 20 pregunta? años, en 20 años de Sí, yo creo que consejería, la capté. sí, 20 años de consejería nos hemos dado cuenta que la mayoría de las consejerías pastorales tienen que ver con psicología y con sexualidad. Exacto. Y
después decís, no, pero ¿por qué no tenemos sexólogos o psicólogos enseñando a la congregación? Y eso es un poco que se creó este mito de no, psicología y sexología en la iglesia, no, eso que lo enseñen en la escuela. Claro. A ver, tengo un montón de cosas para decir, pero no creo. Sí. Quiero tal vez mencionar algo que... Va a ser cortito porque yo también creo. Sí. Ya, mientras vos hablabas yo pensaba, por favor, ¿cuánto para...? En un momento determinado David peca y pasa el tiempo y Dios lo manda a Natán. Cuando Dios lo manda a Natán, dice, David, vos pecaste. Y David le dijo, no, yo estoy bien. O sea, la respuesta rápida de un hombre, ¿no? No, estoy bien. Entonces, lo que hace Natán es contarle una parábola. Y cuando le cuenta la parábola, dice, mira, te voy a contar una historia. Entonces le cuenta la historia que había un rey, que ese rey tenía muchas ovejas y tenía un criado, y ese criado tenía una sola, y vino un invitado, y en vez de agarrar ese rey a las muchas que tenía, le sacó la única oveja que tenían, que comían, dormían con esa oveja. Entonces David salta y dice, no, ¿cómo va a hacer semejante cosa ese rey? ¿Cómo le va a sacar la única oveja que tenía? Es un perverso ¿cómo va a hacer eso? Ese sos vos, David. Entonces, ¿qué hizo Natán con una estrategia de Dios que Dios le había revelado? Le cuenta una parábola y lo separa de lo que él estaba viviendo a David. Claro. En el simbolismo, David se despega y ahí se desbloquea, se usa mucho el término, estamos desbloqueando emociones, se desbloquea la negación. ¿Qué es la negación? Es un mecanismo de defensa. Claro. Hay 11 mecanismos, no sé cuántos mecanismos, hay un montón de mecanismos. Él tenía activado el mecanismo de la negación. Yo no hice esto, yo no soy malo, a mí no me está pasando esto. No hice algo malo. Entonces, Natán, con esa gran estrategia psicológica, decimos, desbloqueó una resistencia que David estaba teniendo. Y de esa manera dijo, uy, es verdad. Y ahí David, justamente, creo que es la finalidad de Dios, de espiritual, ¿cuál es? La conexión. Ahí, ¿no? Cuando David conectó, dijo, es verdad, yo hice esto, y ahí se quiebra, asume lo que hizo y empieza otro proceso. Entonces, ¿por qué la psicología o como herramienta puede llegar a ser útil? Para detectar los mecanismos de defensa que tenemos. Wow. Mecanismos que, por ejemplo, Judas se quita la vida porque no pudo, por alguna razón, acercarse a su amigo para decirle, perdón, me equivoqué. Wow. Cosa que Pedro también lo negó 3 veces, se alejó, y Jesús lo estaba esperando en la costa con un desayuno. Y digo, ¿está todo bien? ¿Vos me amás? O sea, a ver, reparemos lo que tenemos que reparar. Lo que me está diciendo me abrió la cabeza porque ese desbloqueo lo que llevó a David, ahora que lo estoy analizando de esta manera, ese desbloqueo que lo llevó a David a escribir el Salmo, que es por excelencia de arrepentimiento. Sí, excelente. Entonces, y vos te pones a mirar, si la persona es cristiana, fue desbloqueada, va a ir al Señor. Tal cual. Va a ir a Dios con más entrega. Exactamente. Por eso la psicología no tiene que ver con una cuestión, porque se linkea con humanismo. La psicología. Claro. No. Es poder nosotros tener los recursos necesarios, las herramientas para que nuestra vida integralmente crezca a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta. La psicología es humanista. Yo quiero hacer una distinción rápida con conceptos que vos trabajaste, ¿no? Consejería pastoral, psicología y psiquiatría. El consejero pastoral tiene que saber de Biblia. Sí. Tiene que conocer. Total. Y dentro de la consejería pastoral estamos llenos de pasajes bíblicos en donde Dios da principios espirituales para que tengamos una vida funcional, para que le dé la gloria a Él. Pablo dice, esta leve y momentánea tribulación produce en mí un mayor y cada vez excelente peso de gloria. Un secretazo. Le dice, esto es corto, leve, lo vas a tolerar. Y encima, después que lo pases, vas a manifestar más gloria de Dios. Wow. Cuando vos le das esa herramienta a una persona, como consejero espiritual, eso tiene que traer alivio, porque es una verdad. Y así, en todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo bueno, en esto pensad. Si hay virtud alguna, tu cerebro puede reentrenarse a dejar de pensar compulsivamente en lo negativo. Lo podemos hacer. Ahora, ¿cuándo entra la psicología? Cuando esto empieza a patinar. Entonces nosotros decimos, lo tiene que trabajar, porque hay otros, como dice Gustavo, puede haber mecanismos de defensa que están bloqueando por su historia, porque el mecanismo de defensa psicológico nace con el objetivo de cuidar la mente de la persona. Exacto. Entonces cuando yo fui abusado sexualmente y olvido durante 20 años ese suceso, de repente me acuerdo. ¿Qué pasó? No, estaba viendo una película y me acordé. Ni siquiera era una prédica, nada, me acordé. ¿Qué pasó? La mente empieza a sacar mágicamente cosas, basura, y eso descoloca. Entonces ahí está el trabajo también del terapeuta que sabe cómo regular una mente
en ciertas situaciones que son un poco más complejas en el sentido de porque la mente es compleja. Ahora, claramente, ¿no? Que nosotros como cristianos no desconocemos los principios espirituales y eso los manejamos como base. Chequeamos que esos principios estén mínimamente, que la persona conozca. Ahora, hay una diferencia, y anoche Gustavo hablaba de esto, entre conocer y creer. Yo conozco que hace bien ir a hacer actividad física. ¿Haces? No, no haces. No hago. Entonces no sabes que es buena. Claro. Porque sí, claro, cuando uno cree, hace, ¿verdad? Ahora, muchas veces nosotros no podemos hacer porque tenemos limitaciones, porque tenemos ideas limitantes, porque no tenemos permiso, porque no nos han enseñado, porque no nos han enseñado que eso es incorrecto. Entonces la psicología, por lo menos la terapia que hacemos nosotros, que es terapia cognitivo-comportamental, trabaja en los pensamientos y en el comportamiento de las personas. Ahora, ¿cuándo entra la psiquiatría? Cuando vemos que la energía mental, perdón que diga así, pero somos energía, somos energema, eso lo dice en Génesis, cuando la energía mental empieza a estar agotada, es que hay un organismo que está agotado. Porque pensar requiere nafta, gasolina. Hay algo químico que está Hay funcionando algo químico mal. que no está funcionando. Entonces vemos que la persona no puede dormir, está lleno de ansiedad, está comiendo de más, no está comiendo, está teniendo ideas o taquipsiquia, ¿no? La taquipsiquia es que piensa pa, y no puede parar, ¿sí? Y no dormir a la noche es que tenés un sistema nervioso en alerta y cree que si te dormís es peligroso. Claro. Entonces esa persona tiene que regular actividad física, alimentación y sueño. Cuando nosotros regulamos eso, y muchas veces eso lo tiene que hacer un médico, porque nosotros le podemos enseñar a el mindfulness, que quiere decir la atención plena, de ahora estamos acá, no estamos en otro lugar. Sí, sí. Eso es mindfulness. La gente Sí, se cree sí. que no es eso. Sí, sí. Estamos hablando del libro, estamos conectados con lo que está sucediendo Basta cada día su ahora. propio afán. Bueno, es bíblico. Tal cual. ¿No? Medita en esto. ¿Cuántas veces lo tenemos Lo que en la pasa es que palabra? ¿no? Lo que tiene la mente justamente es que cuando vos, entendemos que hay una diferencia, cuando vos dormís el cuerpo repara, pero la mente lo que tiene es que hasta que no encuentre la respuesta, hasta que no Tal encuentre cual. la No solución, hay descanso. No hay descanso. Entonces vos podés dormir Y a veces- 8 horas y te levantás cansado. Y a veces, perdón, que no, quería cerrar esto, y a veces la respuesta es, lo voy a seguir buscando. Wow. O a veces la respuesta es, no lo he alcanzado. O a veces la respuesta es, esta situación es así, tengo que aceptar que esta situación es así. Qué interesante. Porque, y esto es bíblico. Pablo dijo, le pedí 3 veces al Señor que sacara el aguijón, no lo hizo. ¿Qué hizo Pablo? Lo aceptó. Ni vos, ni yo, ni nadie conoce. Bueno, podemos hacer hipótesis de cuál era el aguijón de la carne de Pablo, pero la verdad que ninguno sabe, ¿sí? O su debilidad. ¿Por qué le decía, bástate? No sabemos, porque el punto es que no se nos note o que no nos exponga o no nos saque de juego. Entonces yo digo, hay tanto, por eso para mí el trabajo es interdisciplinario. No es una cosa, la otra. O sea, es Y aparte, interdisciplinario. nosotros Y es fantástico. entendemos que la obra del espíritu es fundamentalmente, por lo menos nosotros lo entendemos así como psicólogos, porque el cuerpo cuando morimos vuelve a la tierra Sí. y el espíritu vuelve a Dios. Entonces lo que queda es el alma. Y el alma fue creada para vivir eternamente. Entonces el proceso para nosotros de crecimiento espiritual y maduración tiene que ver con el acompañamiento, el asesoramiento, la enseñanza del espíritu sobre el alma, cómo un alma va creciendo, va a crecer. Entonces, a mi hijo de 10 años jamás le puedo dar un auto, un coche, pero al de 18 ya le puedo dar un coche. ¿Por qué? Porque está madurando y está creciendo, y al madurar es porque está asumiendo responsabilidades. Entonces, antes me pedía permiso para ir a jugar, ahora no me pide permiso porque sabe que puede hacerlo. Claro. O puedo comerme un yogur. Hoy ya tiene una edad que sabe que puede abrir la heladera, aunque él no lo compró, Claro. aunque él no lo va a pagar, lo que sea, pero tiene la madurez para decir, bueno, entonces creo que el alma es eso, es crecer, es madurar para entender en nuestra identidad realmente quiénes somos. Porque el día que nos vayamos a esta tierra nos vamos a llevar todo eso. Entonces, qué bueno es poder experimentar los recursos que Dios nos ha dado, la relación con el Señor, la amplitud que tanto nos cuesta en las relaciones interpersonales, confiar en los demás, en saber que di lo mejor, aunque me pagaron mal por bien. Hay que revisarlo, ¿no? Eso, mal por bien, porque digo, yo para mí di todo y capaz que no lo di todo, ojo, Lo también. di todo, claro. Pero poder revisar eso también creo que nos ayuda a poder madurar. Y otra cosa también que, bueno, recién pensaba, es que tanto la depresión como los trastornos de ansiedad son cuadros que revierten, ¿no? Pero también hay cuadros que no revierten, como la esquizofrenia, la psicosis, el autismo. Entonces es un diagnóstico diferencial, un diagnóstico por profesionales dentro de las comunidades de fe también, o el trastorno de límite de personalidad, bipolar. Digo estos que son muy comunes,
que los tenemos dentro de la congregación, a veces se confunden con delirio, con manifestaciones espirituales, y son delirios místicos, y no son demonizaciones, sino que es la persona que su mente necesita litio, que es un elemento que produce en la bipolaridad, y se confunde muchísimo, y esa persona, bueno, yo tengo pacientes con bipolaridad y han sufrido mucho en sus comunidades de fe porque le han orado y le han reprendido, y no era por ahí, o chicos con autismo que no toleran el sonido alto y dicen, ay, mira, está rechazando la adoración. No, tienen un sistema sensitivo que los enloquece. Entonces digo, necesitamos conocer eso, necesitamos esa educación. Exactamente, general, lamentablemente es el mundo en el que vivimos. Totalmente. Y no estamos exentos a que nos pase a cualquiera de nosotros. Y no vamos a entrar entremos en el mundo de la psicopatía. No, claro. Bueno, Ese es otro mundo, sí, pero realmente claro. es Y que también los otro tenemos dentro de podcast. en las comunidades de fe. Sí, es otro, porque realmente ese otro mundo Y están los pedófilos, y están los... son estructuras mentales que vos decís, ¿vos las entendés? Claro que no, porque yo no soy así. O sea, entender un otro que es tan distinto, vos entendés como un coreano, como un... Sí. Bueno, nosotros tuvimos casos de personas que dicen, no, para mí la depresión no existe. Sí, Y la negación, ¿no? La negación, Claro, no existe. Teniendo gente al lado que sí era Y que estaba depresiva y al o lado. No, padeciendo. para mí la ansiedad es una tontería. Eso Claro. no existe, Entonces son tonterías. empezamos como Te estoy quiere. hablando de algo muy actual, no es que me No, esto es ahora. Ahora, en el presente. Gente que no saben vivir en comunidad. Que no eso creo que es también parte de no saber vivir en comunidad y de ver al otro como diferente, como igual en derechos, pero como diferente, como que muchos tenemos trastornos, hemos tenido psicopatías. Entonces, obviamente, cuando nos acercamos al Señor, el Señor va como limpiando, ¿no? Muchas Ordenando cositas sola. y ordenando las piezas. Y a veces diciéndote, bástate, mi gracia. Exacto, es así. Bueno, y eso imagínate en la sexualidad, porque toda la sexualidad total. es tan frágil que cualquiera de las cosas que estamos nombrando la toca. A veces, como decían, tendemos a demonizar todas las cosas, Claro. incluso la tecnología. Me encantó ayer cuando decía, si estás preparado a darle a tu hijo pequeño el móvil, ya le hablaste de pedofilia, ya le hablaste de sexualidad, ya le hablaste de pornografía, y te empezás a hacer y dices, no le hablé de nada, entonces no le des el móvil. Entonces, no le des el móvil porque todo eso es lo que va a Claro. encontrar en el Claro. móvil. Exacto. Queriendo o no queriéndolo buscar. Exacto. Porque a veces está la intención, sí tengo la intención, pero en otros casos lo tenés ahí, No, aparece. hoy te o- aparece, te bombardean con todo, Y ¿no? no van a decir, ay, no, es un niño de 8 años que no está... No. Es inocente, Ya claro está, que es no, inocente, tal pero cual. terriblemente está en un mundo muy perverso que es expuesto a muchas cosas. Tal cual. Bueno, Gus, Judith, hay tela para cortar acá. Yo creo que de todas las cosas que hemos hablado, hay mucho para hacer un podcast de cada cosa. Podemos hablar de los celos que me venía en un momento, el tema de los celos, el tema de... Buah, hay muchas cosas, pero gracias. Volvemos. Sí, cuando vuelvan, cuando Me encanta, quieran. creo que es un tema tan Esto es- necesario y hay tan poco material. Hay poco material, Sí, o- tanto no se habla tampoco. Ahora Son estoy- recursos lo que Sí, ustedes ahora nos estoy están en dando. la editorial ya tiene el segundo libro, que es Hablemos de sexualidad en pareja. Oh, bien. Y estoy escribiendo con una sobrina de 13 años, Hablemos de sexualidad con adolescentes, que es para los adolescentes. Qué bien. Y ese va a ser un librazo porque, bueno, mi niña es Bueno, acá es los bellísima. esperamos, acá queremos y que él está vean. escribiendo para hombres, así que... Sí, un desafío, masculinidad. Ahí, Sí. ahí. Bueno, Cuesta, pero va. vamos, sí. De aquí te tenés que ir con el libro terminado. Sí, realmente, bueno. Sin presión, pero... Sin presión, pero Sin haciendo. presión, pero Sí, sí, terminado. Sí. Sí, mucha necesidad. Y la verdad que oramos para que más voces capacitadas, Así que es. estudien, porque nosotros fuimos, estudiamos, pagamos nuestros posgrados, escuchamos la parte científica, somos evaluados, no tenemos un curso de 3 meses. Claro. Entonces, y sin desmerecer un curso de 3 meses que también nosotros proporcionamos, porque también damos cursos que son cortos para la noción básica, para que la gente sepa, pero necesitamos especialistas en los temas. Es así. Sí. Que la iglesia tenga especialistas en economía, en finanzas, en sexualidad, bueno, ¿no? Sí, aparte que creemos que, bueno, necesitamos reproducirnos Sí. en todos, ¿no? En las personas que puedan ir
todo el mundo, los papás fundamentalmente, ¿no? O sea, que puedan prepararse para tener y para decir, yo puedo dar una pequeña charlita en el jardín de mi niño o en la escuela, tengo una capacitación, aunque sea, entonces no esperar a los profesionales, a los sexólogos, no, todos O pudiéramos por lo menos tener el aportar. recurso de decir, esto no quiero que a mi hijo se le enseñe Exacto. porque lo estás haciendo mal. Y Exacto. tener con qué defenderte por esto, por esto, por esto y por Exacto. esto. Porque me he instruido, me he formado, he leído, soy un Total. papá que leo. Exacto. Muchas veces los papás callan porque no saben cómo defenderse ante una situación. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Después vamos a poner todas Nuestras las redes sociales, las redes por favor, si nos sociales. siguen. Eso ya está, seguramente estuvo apareciendo ahora, los chicos de producción lo están haciendo. Ahí tienen esa cámara. Hablen directo al corazón, a lo que ustedes sientan decir, algún mensaje, lo que ustedes sientan decir a aquel que nos está escuchando. Yo simplemente decir a los papás, a los maestros, a los abuelos, a los tíos, a todos aquellos que están cerca de niños, la infancia es muy cortita. 8, 9, 10 años es todo lo que tenemos para trabajar con nuestros niños y de verdad que podemos hacerle una vida mucho más funcional si somos intencionales, si estamos presentes, si estamos disponibles, pero también con disponibilidad para ellos. Creo que no tenemos otra tarea. Cuando sos mamá y sos papá, se te ha dado el primer ministerio y creo que el más importante de todos, porque tus hijos después se van a reproducir según tu género. Así que hacelo en amor, educa emociones, educa en la palabra, educa en sexualidad, educa con el ejemplo, poca palabra, más acción y hacelo porque es una tarea que de verdad trae recompensa, sobre todo al reino de Dios. Y bueno, mi inquietud más tiene que ver con los varones, que nosotros podamos realmente entender que nos cuestan un montón de cosas. Los varones no somos de pedir ayuda, somos bastante autosuficientes, independientes, lo tenemos ahí como por naturaleza generalmente, pero creo mucho en la posibilidad de que como varones podamos hacer una diferencia, reunirnos, hablar de temas realmente importantes. Yo digo siempre, cuando vos estás en un grupo de varones y están hablando de fútbol o están hablando de autos, coches, o están hablando de trabajo, no estamos hablando de lo verdaderamente importante. Necesitamos empezar a hablar de lo importante, de nuestras broncas, nuestros enojos, nuestras angustias. Debajo de cada enojo hay una gran angustia, créeme, y realmente necesitamos aprender y potenciarnos unos con otros y utilizar el mecanismo de la vulnerabilidad, como lo dijimos, que Jesús fue un hombre vulnerable y no tuvo ningún problema de mostrarse de esa manera. Y creo que necesitamos aprender y reaprender para poder tener vidas más funcionales, para tener nuestra autoestima más firme, identidades seguras, quiénes somos, pero lo tenemos que hacer juntos, porque solos no vamos a poder, estaríamos reproduciendo lo mismo de estar medio como alejados y aislados. Así que yo te animo a que podamos asumir esta responsabilidad. Somos personas que muchos de nosotros tenemos la cultura del trabajo y no sabemos hacer otra cosa más que trabajar. Y está bárbaro en un punto porque proveemos a nuestras familias lo que necesitan, pero no solamente una hija necesita un papá que le traiga la comida, necesita el abrazo del papá, que decirle que sos una reina, mi princesa, abrazarla, besarla, y que ella sienta la presencia de ese papá que la está amando incondicionalmente, porque el día de mañana va a tener un hombre al lado y necesita diferenciar quién verdaderamente la ama y quién verdaderamente la quiere usar. Así que, y mucho más al hijo varón también, por supuesto, ¿no? Así que esto no lo hemos aprendido, no hemos recibido mucho nosotros acompañamiento de nuestro papá, cómo se patea una pelota, cómo nos defendemos, Entonces, me parece que tenemos que aprender juntos y esa es la grandeza. Así que te animo, amigo, varón, que podamos decir, necesitamos esto. Y cuando empezamos a trabajar los contenidos de masculinidad en mis redes, empezamos a ver que más eran las mujeres que consumían el tema de la masculinidad que los hombres. Fue una frustración inicial, 30% de hombres, 60 y algo por ciento de mujeres. Digo, ¿qué pasó? Nos equivocamos. Tendríamos que haber puesto masculinidad para mujeres, pero la verdad que bueno, después se fue emparejando y fue un alivio saber que nosotros también estamos interesados en adquirir herramientas y recursos para crecer. Así que te animo. Bueno, amigos, Ale, nos vamos. Hemos terminado. Hemos terminado por Una hoy. experiencia por preciosa. Hoy. La Hemos verdad terminado que por sí. hoy. Gracias. Pero vamos a continuar. Gracias. Les animo que sigan viendo estos podcasts y espero que les sean de mucha bendición. Que el Señor te bendiga.